diferencia es importante, es la vasculación. Porque este es el momento en que tú haces la divergencia. En el momento en el que tú haces la vasculación, estás dividiendo en tres tipos de capas embrionarias importantes, primigenias. Dentro de la semana 38, cuando estas capas ya se especializaron, empiezan a formar los órganos. Y hasta aquí, tú ya estás completo. Todos estamos completos. Tenemos todos los órganos. ¿Cuál es la diferencia? Que no podemos vivir al aire porque no estamos maduros funcionalmente. Esa es la diferenciación. ¿Ya? Eso ya lo saben, los de biología. ¿Quiénes forman el cigote? ¿El qué? El espermatozoide y el óvulo. Ovocitos secundarios. El óvulo se forma solo si no llega a fecundarse. Es decir, cada vez que ustedes, las mujeres menstruan, es un óvulo que se ha perdido. Pero el ovocito 2 solamente va a ser cuando se fecunda, los días 0. Luego forma. ¿Cuál es el siguiente paso? Deben haberle leído, ¿no? ¿Han venido con lectura previa? Dígame. Debieron haberlo hecho. ¿Cuántas células? 16 células. Luego sigue la blástula. ¿Y qué lo diferencia? El tejido se va a poner a la periferia y una parte se va a formar el Epiblasto. Este blastocele es la característica principal de la blástula. El hecho de que hay un espacio. Por eso se le dice cavitación. Esta zona es el trofoblasto. Trofoblasto va a formar sisitio y citotrofoblasto, que al final termina siendo placenta, ¿no es cierto? Placenta y los vasos que penetran por el útero. Y este embrioblasto es el que va a formar el futuro embrión. Pasan las semanas y se implanta. ¿Por qué dice semana 2 implantación? Porque durante estos momentos el cigote ha migrado, ¿no es cierto? ¿Por dónde migra? ¿Dónde se fecundó? ¿En dónde? En la trompa, en el tercio distal, ¿no? Y tiene que recorrer toda la trompa hasta llegar al útero. Cuando llega al útero, estamos en esta semana. La implantación. Acá tenemos dos capas, porque esta célula se transforma en dos capas: epiblasto y hipoblasto. Para hacerlo sencillo, el hipoblasto su función tiene varias funciones, pero lo más importante es que va a hacer una especie de tapiz del trofoblasto, del sisitio y del citotrofoblasto. Lo importante aquí es el epiblasto. Y ahora le voy a explicar por qué, porque es el que va a originar todos los demás. ¿Ya? Luego de que se forme este disco, atraviesa un proceso de formación de organogénesis dramático. ¿Ya? El epiblasto es el momento en el que empieza el fenómeno más importante de todo el desarrollo embriológico en las primeras semanas, la gastrulación. Se le llama gástrula o disco trilaminar. Ahora, ¿cómo es que funciona eso? Ya sabían que era un disco doble, ¿no? El hipoblasto termina descendiendo y solamente queda epiblasto. Entonces, ¿qué sucede? El epiblasto, más o menos para que se entienda. Este es el disco, el epiblasto. Y lo que va a hacer es hacer esto. Va a formar un surco. Ese surco le va a decir a las células del epiblasto, de arriba, para que se entienda, que entren. Las primeras células que entran, las que se meten al fondo, van a formar la primera capa germinativa conocida como endodermo. Y quiero que se entienda, porque a veces es el Lackman, el Artiaga, todos son unos libros muy difíciles de entender, en general en toda embriología, porque yo llevé embriología y con la justa del pasado, porque no se entiende. Lo que quiero que entiendan es que se formó así, porque se forma un surco y las células migran, se meten de manera organizada. Las primeras que se meten son las del endodermo. La segunda capa, ¿qué va a formar? El meso. Y las células que no migraron, que se quedaron ahí, forman el ectodermo. 3 láminas de manera ordenada, organizada. Y como dice acá, es el centro, al formarse el epiblasto, no solamente, la lámina trilaminar no solamente ya está formando las 3 capas, no solamente forma capas, también lo que va a indicar, lo que va a organizarse es saber dónde está la derecha, dónde está la izquierda, dónde es delante, dónde es detrás, dónde es arriba, dónde es abajo. Por eso es tan importante la gastrulación. No solamente forma las capas, sino forma la arquitectura y la organización del ser humano, ¿no? Igual, en otras especies pasa muy similar, ¿ya? Y como dije, son las 3 capas. Es importante que entiendan esto, porque de aquí salen ciertas patologías. Desde el minuto 1 que está gastrulando, y si no lo hace bien, hay consecuencias. Ahora, estas células se van a meter por acción de 2 proteínas importantes, el ácido hialurónico y la fibronectina. Puede ser una buena pregunta. ¿Ya? Ahí están las 3 capas del ectodermo. El ectodermo, imagínate que el inicio del disco trilaminar es como una casa. El ectodermo es como el techo, las paredes y el sistema de la luz, toda la electricidad. ¿Y por qué creen que estoy diciendo que la luz también? ¿Por qué estoy señalando que la electricidad es un ejemplo del ectodermo? Porque forma el sistema nervioso. El mesodermo se encarga de la parte interna. ¿De qué? De la fuente, del desagüe, de las vigas, de los ladrillos. Eso es el mesodermo. Es la parte de soporte, bombeo, movimiento, estructura y también forma parte del desagüe, porque forma el riñón, forma parte del riñón. Y el endodermo es el tapiz, la pintura, lo que está por dentro, lo que embellece el laboratorio digestivo, glándulas anexas como páncreas, glándula, supraglándula,
páncreas, hígado. Ya, eso en palabras más o menos fáciles de entender. Vamos a hablar primero del ectodermo. A mí el doctor me indicó que la clase va a ser más o menos, solamente era de formación de cráneo. Pero yo no puedo hablar de cráneo si no saben esto. Así que si no llegamos a cráneo, en siguiente clase lo vamos a llegar de todas maneras. ¿Ya? Quiero que entiendan esto. ¿Se acuerdan del ectodermo? El ectodermo es carne. Ahora, hay un tejido del mesodermo, que ya después lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero va a formar una cuerda grande que se llama notocorda. Y esta unión de la notocorda y el ectodermo es importante porque la notocorda le va a decir, ponte más gruesa. Y este ectodermo se va a transformar en placa neural. Pero no solamente eso. Le va a decir, ¿sabes qué? Quiero que te imagines. Y vas a formar un surco neural. Y luego, ese surco neural va a formar el tubo neural. ¿De quién dependía esto? ¿De quién dependía esta formación del tubo neural? De la notocorda. Ahora, la notocorda, ¿qué pasa después? Una vez que se forma el tubo neural y luego las vértebras, que les voy a explicar, la notocorda se une a la vértebra y va a formar, entre vértebra y vértebra, ¿qué hay? ¿Ah? Discos. Y en el disco hay un núcleo pulposo. Este es el núcleo pulposo. Cuando te hablen del disco del aire, del núcleo pulposo, no se olviden, pues la notocorda, la causante de esto. ¿Entienden lo importante de la embriología acá? ¿Cuál importante? Cuando hay falla de esto, no hay cierre por tu neural y estamos jodidos. ¿Entienden? Entonces, tienen que entender que la embriología es no solamente una ciencia básica, es una ciencia que explica muchas de las patologías que van a ver después. Por eso es importante. Yo no quiero que se memoricen que la hormona, que la proteína Hox, que la proteína, eso no me interesa cuando salgas a la práctica diaria de cualquier especialidad de medicina general. Lo que te va a servir es saber cómo diablos se formó el mal cierre del tubo neural. ¿Me entiendes? El ectodermo entonces se puede dividir en un ectodermo superficial que va a formar la epidermis, el cabello, las uñas, el esmalte cristalino, el ojo, todo. Y ustedes dirán, ¿cómo un tejido tan duro como el cráneo, un tejido tan duro como los huesos, tienen el mismo inicio, el mismo origen que el cerebro? Porque son especies de fusión, ¿entienden? El neuroenterodermo forma el tubo neural, que ya les expliqué cómo se formaba, y la cresta neural, que es otra cosa, me olvidé. Una vez que se formó el tubo neural, quedó un levantamiento. Esta es la cresta neural. ¿Por qué es importante la cresta neural? Es un tejido que se le considera como el cuarto tejido embrionario inicial. Porque este tejido tiene una propiedad excelente, que se va a meter, va a migrar a un montón de lugares. Si migra a la cara, forma los huesos de la cara. Si migra a la piel, forma el melanocito que le da color a la piel. Algunos tenemos más, otros menos. ¿Ya? ¿Qué más? Se mete en el intestino delgado, y el intestino grueso, y forma los plexos de Auerbach y Meissner. Están llevando también. Están llevando. No, solo por eso voy a dejar. No sé cuándo. Entonces, y van a formar más características. Como yo voy a llevar la teoría con ustedes, yo voy a hablar y lo voy a hacer acordar este primer día. Diciéndoles, ¿te acuerdas de que ¿te acuerdas de que ya, muy bien. Volviendo aquí. Ahora vamos a hablar del mesodermo. El mesodermo tiene varios, el mesodermo es la segunda capa, ¿no? Ya tiene varias clasificaciones, divisiones. El mesodermo axial, que ya hemos hablado, el que forma la notocorda, que es el eje estructural del sistema nervioso, y forma el núcleo pulposo posterior. Luego sigue el mesodermo paraxial. Y el paraxial son las somitas. Es nuestro esqueleto axial. Es columna vertebral y toda la musculatura que está alrededor de la columna. Forma bloques bilaterales y se subdivide en esclerótomos. Se llama esclerótomos porque estos van a formar el esqueleto vertebral y la y dermatomiótomos, porque forman los músculos esqueléticos del tronco, las extremidades, y también, por eso se llama dermato, forma la dermis de la espalda. Diferencia en epidermis de dermis. Epidermis es ectodermo y dermis es mesodermo. Es importante que lo diferencien. Y aparte, en algún momento voy a explicar, pero no se olviden que el mesodermo forma... ¿Cuál es un motor constante? Un motor que no para, y cuando para nos jodimos. Corazón. ¿Ya? Y acá está la parte que más detalladamente le voy a explicar. Pero digamos que hay un mesodermo intermedio que va a formar parte del sistema renal. Es importante, el sistema renal. Y también el sistema gonadal. De aquí viene el mesodermo intermedio. Acá va a originar una parte. Después, cuando estemos en urinario, le explicaré, y en genital le voy a explicar que no es completamente el mesodermo intermedio que forma los genitales y el sistema renal, pero digamos que es parte fundamental. Y luego está el mesodermo lateral. El mesodermo lateral es excelente porque el mesodermo lateral va a formar, ¿no? Tiene dos hojas. Va a formar los celomas, las cavidades. Saben que en el cuerpo hay cavidades. Cavidad torácica, cavidad pericárdica y cavidad peritoneal. Al inicio solamente hay una cavidad pericárdica que se llama celoma pericárdico y hay otro que se llama celoma pleuroperitoneal. Aparece un músculo y recién ahí lo dividen en celoma pericárdico y celoma pleural y celoma peritoneal. ¿Cómo se llama el músculo? Muy bien, diafragma. El diafragma. Y una vez que ya está formado los celomas, o sea, los espacios, la capa somática se va a pegar y van a formar la pleura, el pericardio y el peritoneo. Y la parte interna se va a pegar y va a formar, junto al endodermo que forma el corazón, la parte del corazón, se va a unir y van a formar completamente el corazón, no solamente endodermo, ¿no? El endodermo, que son los vasos sanguíneos del corazón, y el mesodermo, que es toda la estructura del corazón.
se va a pegar hacia los pulmones y van a formar también los pulmones. Se va a pegar hacia el endodermo del futuro intestino, ¿no? Del intestino primitivo, y va a formar intestino delgado, intestino grueso. ¿Y quién irriga los intestinos? ¿Cómo se llama? No quiero que me digan el arterio, quiero que me digan toda esta máquina, todo este tejido grande que irriga. ¿Cómo se le llama? Mesenterio. Muy bien, el mesenterio. Eso es parte del mesodermo. Y bueno, esto es mesodermo de la parte cardíaca. Está muy especializada, esto es mesodermo, está muy especializada, así que no vamos a hablar. El endodermo, vamos a hablar después, cuando sea el momento. El endodermo también forma, como le dije, la parte del intestino, ¿no? El endodermo forma intestino. ¿Y cómo se forma? Y eso es algo que voy a explicar más detalladamente cuando nos toque ese tema, pero digamos que, ¿se acuerdan del disco laminar, ¿no es cierto? Del disco, de las 3 capas, un disco. Pero resulta que el cerebro empieza a crecer de manera desproporcionada. Y también la médula espinal, pero sobre todo el cerebro, lo que es el cerebro. Vamos a intentar hacer un dibujo más o menos entendible, porque acá se entiende, pero es preferible así. El cerebro, allá, cuando en el disco bilaminar, acá está el corazón, acá está el ventrículo que va a formar el siguiente corazón, y acá está la médula espinal y lo que sería el cerebro. El cerebro, médula espinal y acá. Entonces el cerebro empieza a crecer, y crecer, y crecer. Y cuando crece, acá está el saco vitelino, ¿no? Y cuando crece, empuja esto y lo mete hacia adentro. Y esto también lo empuja. Este crecimiento que están viendo acá es porque aquí adentro hay un cerebro en crecimiento que se desborda. Y lo que hace es abrazar el saco vitelino y lo mete hacia adentro. Y eso provoca que se forme el intestino primitivo. Si esto no lo hiciera, nunca se formaría el intestino. Acuérdense que esto era una lámina. Y nosotros somos un disco, no somos un disco. ¿Cómo es un embrión? ¿Cuál es el dibujo abstracto, un dibujo de un embrión? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? ¿Qué característica tiene un embrión? No, tiene una colita, claro, pero es algo así, ¿no es cierto? Esto se llevó a formar por esto. O sea, esto era un disco. Éramos un simple disco, era un tap. Nosotros éramos un tap, algo así, una chapita. Y para formarnos así, es que creció. ¿Y qué pasó con el corazón primitivo que está acá? ¿Hacia dónde se metió? Acá, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque hay proteínas que ayudaron a eso. Entonces, cuando hay una alteración, hay grandes malformaciones, que luego la veremos, definitivamente luego la veremos, en algún momento. Ya, y como dije, ya el intestino anterior, el medio y el posterior son formados por el endodermo, ayudados por la musculatura que le da aquí, el mesodermo. El endodermo da el revestimiento, ¿no es cierto? La mucosa, pero la musculatura le da el mesodermo, que ya sabemos que se metió acá. Y el ectodermo que le daba, las crestas neurales migran y forman el sistema nervioso del intestino, porque el intestino tiene un sistema nervioso, tiene un cerebro ahí, porque para que se mueva el intestino necesita pensar, necesita saber cuándo libera una cosa, cuándo libera otra cosa, es un cerebro intestinal, ¿entiendes? Y no podría tenerlo si no tiene la cresta neural migrando, ¿ya? Entonces ya sabemos más o menos, así, a grandes rasgos, lo que es, ¿no? Finalmente tenemos la integración completa de los tres, formando al final de la octava semana ya tenemos el plan corporal completamente terminado. Las 3 capas empiezan a formar órganos, completamente. Y tenemos la apariencia humana. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegó este corazón acá? ¿Dónde estaba antes? Acá. ¿Dónde? Lo ha metido. ¿Cómo es que llegó ¿cómo se llama esto? ¿Cordón? ¿Uterino? No, umbilical, ¿no? ¿Por qué llegó a tener el cordón umbilical? Porque al momento de abrazar así, ha metido un poco de saco vitelino, ha formado, y ha dejado un espacio, pero además ha abrazado también lateral, y lo ha jalado. Y le ha dejado solamente un espacio pequeño por donde se va a nutrir. ¿Me entienden? Ahora, yo sé que esto es un poco difícil de entender, lo vamos a hacer más detalladamente. Les voy a mostrar un video de cómo es, porque yo al inicio también estaba ustedes, cuando a mí me dieron biología, recién ahora que soy profesor yo puedo entender cómo diablo se formó el intestino y cómo es que tenemos esto conectado ahí y para qué sirve. Ya, lo voy a hacer cuando nos toque el intestino. Y cuando nos toque, la próxima semana creo que nos toca telomas. Ahí voy a explicar esto mejor. Pero ahorita solo quiero que entiendan los tres y la importancia de los tres, ¿ya? Ahí está la semana 12 ya es genital externo. Por eso es que podemos decir cuál es el sexo de él. A la semana 17 y 20 tenemos lanugo y vermis gaseoso. ¿Para qué sirve esto? Para mantener la temperatura del niño. Y la mamá ya empieza a percibir movimiento. Si es una madre que ha tenido 5 niños, lo va a percibir antes. ¿Ya? En la semana 24 ya empiezan a formarse en los neumocitos 2 una sustancia que se llama surfactante, que permite que pueda respirar, porque no permite que se colapsen los páncreas, los islotes, los alveolos. Muy bien. Y recién a la semana 38 ha terminado la modulación neurológica y pulmonar, teniendo un peso promedio del niño de 3,4 kg, 3,100 kg, depende también de los papás, ¿no? Son grandes, grandes. Ya, entonces, el desarrollo embriológico es un proceso de remodelamiento y crecimiento. Nosotros no nacimos así como, no nacimos igual que nosotros, ¿sí? No somos una miniatura, no. Nosotros fuimos una lámina, un disco, que fue desarrollándose, remodelando una y otra vez, como una coreografía, como una presión exacta. Y cuando no hay esa precisión,
casi llegamos. ¿Te quieres? No hay cuarto, ¿no? Tenemos 15 minutos. No vamos a terminar. No te preocupes. Ya. Entonces, las tres pilares del sistema musculoesquelético. Ya dijimos que esto es una estructura molecular programada con precisión de cirujano. Esta es una coreografía en la que millones de células no solamente van a migrar hacia un lugar específico, sino que se van a especializar, se van a localizar en un lugar específico, porque cuando no se localizan hay alteraciones congénitas. Como un solo paso en falso puede provocar alteraciones congénitas. Ahora, vamos a hablar de la arquitectura del cráneo, que es lo que teníamos que haber dicho hoy, pero que viene bien desde antes. El cráneo no es un solo tejido óseo monolítico, se divide en dos, que son importantes. Tiene dos componentes, y cada uno tiene una misión clara: el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es como nuestro casco de máxima seguridad, que va a proteger, ¿qué? ¿Qué va a proteger? El cerebro. Ya, el neurocráneo. ¿Y quién va a inducir que se formen los huesos del cráneo? El mismo cerebro. El cerebro le dice, no me dejes solo, tú tienes que formarte, porque si no, cualquiera va a golpearme y ahí quedé. El cerebro le dice que forme la calota. Y ahora tiene un viscerocráneo, que es la estructura de la cara, la que va a formar los huesos faciales. Y este le da soporte a la nariz, a la mandíbula. Y está formado por... ¿Quién formó la cara? ¿Quién se encargaba de la formación de la cara? Las crestas neurales. Sin ellas no se formaría la cara. Tenemos dos orígenes del ectodermo, de la cresta neural y del mismo encéfalo. No cerebro porque todavía no se llama cerebro, sino encéfalo. Entonces ya tenemos una idea. Para levantar una estructura así como tan compleja, porque no sé si entiendan, pero este es un cerebro ya formado, un encéfalo formado, con calótico. Para hacer esto, de la nada, el ectodermo tiene que tener células altamente especializadas, ¿no es cierto? Que no se equivoquen, porque necesitamos que ese cerebro esté cubierto y que se esté desarrollando bien el cerebro, ¿no es cierto? Entonces necesitamos dos células, uno que es las crestas neurales, que ya saben, ya les dije, y lo otro es el ectodermo que formó la médula, ¿no es cierto? La médula es la que forma el cerebro, no sé si me llegaron a entender. Cuando yo dije que la médula, el tubo neural estaba acá, dije que se dilataba y se formaba el encéfalo. Si no hay médula, no hay encéfalo. Pero si no hay encéfalo, no hay cráneo. Así. Ahora, para nosotros construir un hueso, tenemos dos mecanismos de creación de hueso. Recuerden cómo se formó el cerebro, la pelota, ¿no? Pero para formar un hueso tenemos dos mecanismos. Una, la ossificación intramembranosa y la ossificación endocondral. Acá está todo dicho, pero lo único que quiero es que entiendan. No quiero que se memoricen esto. Una es en un paso. Mesénquima, células iniciales del ectodermo, se van a especializar en osteoblastos. El osteoblasto va a producir una matriz y la matriz se va a llenar de calcio y va a formar el hueso. Es como si tuviéramos una impresora biológica. Tú le dices enter y se forma el hueso. Ahí está. La segundo tipo de vía de ossificación es en dos pasos. Porque antes de que se forme un hueso tiene que haber hecho la formación de un y el cartílago por dentro, tiene que morir una parte del cartílago por dentro. ¿Para qué? Para avisarle al sistema del endodermo que metan sus vasitos y que permitan la osificación. Entonces esto es importante porque las vías pueden ser alteradas. Como ven, hay vías que tienen un tipo de proteína específica. ¿Yo le voy a preguntar eso? No. No me interesa que sepan cuál es la proteína específica. Lo que me interesa es que sepan las dos vías. Porque cuando una se altera, va específicamente a alterar una parte de la cara o del cráneo. Y te voy a explicar acá. Mira, el neurocráneo, la parte de arriba, la calota, ¿ya? Tiene dos osificaciones. La que era la endocondral, que era la, ¿cuál era? La que imprimía o la que tenía dos pasos. Ya, entonces ahí va a tener dos pasos, los huesos. El modo fenómeno va a ser el osificar. Y en cambio la membranosa, la impresora, formaba los huesos plenos. Solamente estoy hablando de la parte de la calota. Ahora, el viscerocráneo, que venía de las crestas neurales, también tiene dos formas de osificación. La intramembranosa, que es la de un solo paso, todos los huesos de la mandíbula, maxilar, el cigomático. Pero también tenemos huesillos pequeños que me lo ven, ¿no? Martillo, yunque y estribo. Tienen que haber sido primero cartílago. Entonces, si hay un problema de osificación endocondrial, va a haber problemas de audición. Si hay problemas endocondriales, de repente hay problemas en la base del cráneo, cuello corto, mil cosas pueden pasar. ¿Me entienden? Acá, lo más importante, que es lo que quiero que entiendan, porque acá hay un condrocráneo, un monocráneo, pero acuérdense que al nacer, el cerebro, el cráneo no está terminado. Eso lo saben, ¿no? Las mamás lo agarran como heridos. ¿Qué con esto? Los huesos planos del cráneo no están unidos, están separados por unos surcos que se llamamos suturas. Es un tejido cartilaginoso. Y entre las suturas tenemos un espacio, que luego ya le demás, que se llama, es de mollerita las demás. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decimos nosotros? A eso, al espacio. ¿Cómo le decimos? Ya fue, alguien debe saber cómo le decimos. Con canelas. Hay una anterior y una posterior. Ahorita vamos a ver, ¿ya?
Ahora, ¿para qué sirve eso? ¿Cuál es la función de las fontanelas y de las suturas? Cuando el niño está por nacer, tiene que pasar por un canal de parto. Canal de parto que es muy chiquito. Y acá, el cráneo del bebé, en general los bebés tienen cabeza grande porque así, pues así fueron hechos, ¿no? Así fueron hechos. Entonces, no va a pasar, pues. ¿Qué tiene que hacer? El cráneo se tiene que poner uno sobre el otro, sobre el otro. Y la única manera de movilizar así es con las suturas, permítanla. Y por fin puede salir. Por eso el niño a veces sale así, con la cabeza larga. Luego ya se vuelve a poner en su lugar. Pero eso no es la función principal. La función principal es permitir el crecimiento del cerebro. El cerebro crece y el cráneo con él. El cerebro dicta la orden y el cráneo obedece. Como los hombres y las mujeres. Sutura. Ahora sí, para que no se olvide. El frontal tiene una sutura que ya después lo tenemos, se llama metópica y termina en una digamos, una ossificación acá grande que se llama, ¿cómo se llama? La ossificación acá es una, digamos, una saliente. Glabela, muy bien. Han estudiado bien, ¿verdad? Glabela. La división entre el frontal y los huesos parietales mediante una sutura coroidea. ¿Y acá cómo se llama la fontanela anterior? Break, más pragmática. Si voy a esperar que me diga. Y la división de los dos huesos es la sutura occipital, la división entre parietal y occipital, lambdoidea. ¿Y cómo crees que se llama esta fontanela posterior? Lambdoidea, muy bien. Debería llamar fontanela coroidea porque así sepa, pero me gusta complicarlo desde el inicio. Es un hueso normal con sus suturas, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Y acá estamos. Cuando el plano de construcción de nuestro cráneo, cuando el encéfalo no le dicta bien, cuando falta proteínas, empiezan a haber alteraciones en la formación del cráneo. ¿Ya? Entonces, el problema principal son las craneofilisitosis. Es puramente mecánico. Y esto pasa cuando unas de las suturas flexibles no se cierran mucho antes, se cierran antes de tiempo. El problema, pues, evidentemente es mecánico. El cerebro no se va a limitar, va a seguir creciendo. Pero entonces el cráneo no encuentra otra manera que deformarse, porque el cerebro sigue creciendo, no se va a detener. Y entonces aquí hay problemas. Cuando la sutura sagittal se cierra muy temprano, el cerebro va a seguir creciendo. Y cuando tú cierras esto, ¿qué cosa no te va a permitir? ¿Así? ¿O así? ¿Qué no te permite? El transverso, ¿no? No te permite. Entonces, este niño va a tener una cabeza como si fuera un alien. Para que se entienda, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando tiene problemas en la coroidea? ¿Qué no te deja crecer? Hacia longitudinalmente, ¿no? Entonces esos niños hacen un crecimiento que se llama braquicefalia. Esto se llama escafocefalia. Ahora, ¿qué pasa si se cierra la sagital, la coroidea y la lambdoidea? Entonces el cráneo lo que hace es formar como si fuera una torre y da una enfermedad que se llama síndrome de Upper y de Cruzon, que ahora vamos a ver. Después hay otras patologías, por ejemplo, están las, cuando una parte, nada más una partecita de las suturas, ya mejor les voy a las siguientes opciones, ¿entender? Cuando, por ejemplo, una de las coroideas no se cierra muy rápido, entonces el crecimiento se va hacia adelante y se emboscada. Cuando la coroidea, ¿no? Se cierra acá, la lambdoidea se cierra, el crecimiento para allá y para allá, justamente opuesto a donde la sutura está llena. A este tipo de características se llama plagiocefalia. Puede ser anterior si está en la coroidea o posterior si está en la lambdoidea. Eso sí puede ser pregunta. Porque ahí está la plagiocefalia, la dolicocefalia o escafocefalia. La trigonocefalia es cuando se cierra muy rápido la sutura del frontal. Y entonces el cráneo es como una punta hacia adelante. ¿Ya? Y bueno, la braquicefalia cuando la sutura es coroidea nada más. Algunas características aquí más detalladas, como ven. Plagicefalia anterior, posterior, braquicefalia. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Escafo o dolicocefalia, ¿no? Otra dolicocefalia para que vean. Bien bonito el niño va a salir. Esto sería una plagicefalia anterior, ¿no es cierto? La coroidea derecha es la que falta, o me estoy equivocando. ¿Dónde está la coroidea derecha? ¿Ahí o no? Ah, no. ¿Dónde está la coroidea derecha? Empuja. Ahora, en este caso, se ha cerrado la sutura metópica, y por eso está con una trigonocefalia. Sigamos. ¿Esto cómo se llama? Cráneo en hoja de tregua. Y aquí el problema ha sido cierre de casi todas las suturas. También le dicen cráneo en torre, porque se parece diferentes niveles. Bueno, y lo demás son los que ya saben, ¿no? Braquicefalia, lo que ya hemos visto. Lo mismo, aquí hay escafocefalia, plagicefalia. Igual acá, crecimiento. Las sinostosis. Y acá hay un resumen, para que se entienda. Y ya esto repetitivo, ¿no? La sagital, la coronal, la lambdoidea, la metópica. Estas son las suturas perfectas. Estos son los nombres, características y secuencia. Bueno, estas no. Estas tres cosas voy a
para tomarlo en el examen. Te voy a hacer sufrir un poco. La orquicefalia, la braquicefalia y el cráneo entrevo. Esto está relacionado al síndrome de Pfeiffer. Esto que vieron era Pfeiffer. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos a síndrome de... Este de aquí se llama Cruzón y esto es... ¿Qué le dije que se llamaba el otro? Upper. Upper y Cruzón. Y obviamente el Upper no solamente es braquicefalia, sino que también hipertiroidismo, prognatismo de la lengua, sindactilia y alteración en los genes que están dichos ahí. Y por último, Cruzón. Síndrome Cruzón, braquicefalia. Y por ahora, creo que... creo que por ahí nos vamos a detener. Y bueno, solo para terminar, ¿ya? Porque faltan 15 diapositivas, dice que todos están en este grupo de sábado de la noche, díganme, ¿sí? Seminario, o sea, laboratorio de sábado de la noche, ¿sí? Estas 15 diapositivas lo vamos a hacer el sábado de la noche, ¿ya? Para terminar, porque nos falta extremidades, filaquilia, polilaquilia, todas esas cosas, y nos falta desarrollo osteomuscular también. Pero que hagan un WhatsApp y me agrega. Y ya les paso la parte eléctrica. ¿Ya? Sí, les toca como todo. Y ahora, para terminar, quiero terminar con algo que siempre he creído que embriología es. Yo